Hola, ¿qué tal? Una vez más, por acá compartiendo algunos principios de sabiduría y de material un poco para poder así elaborar sus prédicas, sus sermones, que es el motivo de este canal. En cierto modo yo igual grabo algunas prédicas en vivo en la iglesia que ustedes también la han visto, pero generalmente este canal de YouTube es para poder tener herramientas para poder armar sus sermones, sus prédicas, y a la vez también se les sea más fácil el trabajo al predicador de la iglesia local. Así que espero que el material que vamos subiendo, que estamos compartiendo, a lo mejor puede que no sea tan profundo, puede que a lo mejor no sea tan, no sé, espiritualmente hablando potente, pero son herramientas que usted puede ocupar para poder armar sus prédicas, sus sermones, poder compartir con los hermanos, poder compartir en un grupo de discipulado, a lo mejor en una escuela bíblica, en una escuela dominical en su iglesia, y que le va a ser de mucha utilidad. Y a la vez también lo va a hacer pensar en lo que tiene relación con el reino de los cielos, lo que tiene relación con el nuevo pacto, con la gracia del Señor, y como ministro competente de este nuevo pacto. Así que el día de hoy quiero compartir con usted algunos principios con respecto al reino de los cielos o a los lugares celestiales. Porque el reino de los cielos y el reino de Dios, sabemos nosotros que no es un lugar más allá. Si bien es cierto, Él está sentado, Jesucristo, en lugares celestiales, en donde la nueva Jerusalén va a descender el día de mañana y estaremos todos reinando juntamente con Él. Pero la Escritura también nos habla de un ámbito espiritual, de un lugar distinto, que yo lo he llamado las 3P, ¿cierto?, de los lugares celestiales. En la Escritura aparece varias veces la palabra lugares celestiales. Y vamos a indagar en eso y vamos a entender que el lugar celestial no es un lugar más allá ni más acá, sino que ese lugar celestial está en medio nuestro, está en nosotros. Y para esto nosotros debemos entender lo siguiente. Si bien es cierto, cuando nosotros estábamos en delito y en pecado como mundanos, que un día fuimos, ¿cierto?, en este mundo, nosotros vivíamos en tinieblas. Estábamos en oscuridad, estábamos en Egipto, muchas veces decimos, estábamos bajo el poder del enemigo, en drogas, en alcohol, en vicio, en vidas desordenadas. Es decir, todo ese lugar, la Escritura lo resume de la siguiente manera. Dice la Biblia de que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Por lo tanto, si yo sé que Él me trasladó, me sacó de un lugar y me llevó a otro, ¿dónde estaba yo? ¿Cierto? Él nos sacó de las potestades de las tinieblas. No es que yo haya estado en el infierno, no es que yo esté en un lugar escondido donde el enemigo trabaja. No, yo estaba en el mundo. Y a eso el Señor le llama, ¿cierto?, las tinieblas. Dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, del poder del enemigo de las tinieblas, y fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Por lo tanto, sabemos nosotros que el reino en el cual estamos hoy aquí en la tierra no es un lugar más allá, sino es un ámbito espiritual entre los hijos, donde los hijos que han nacido de nuevo viven y habitan constantemente. Nosotros como hijos del Señor vivimos en un ámbito distinto, en una esfera espiritual diferente dentro de este mundo, y ese se le llama lugares celestiales. Esos lugares celestiales en donde nosotros estamos, los que hemos nacido de nuevo como criaturas nuevas, no nacidos de carne ni de sangre, sino de Dios, como dice el libro de Juan, nosotros vivimos en ese ámbito espiritual que se llama lugares celestiales. Esos lugares celestiales son los que vamos a hablar hoy día un poquito. Vamos a compartir algunos principios. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que yo quiero notar acá es que la Biblia dice de que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Dios, ya nos bendijo a nosotros con toda bendición
pero en Cristo. Es decir, yo puedo tener todas las bendiciones que Dios tiene para mí, pero en Él, en Cristo. Debemos ser hallados en Él. No tengo bendición material en esta tierra, porque nuestras promesas son celestiales. Al pueblo de Israel, a los judíos, se le dieron promesas de bienestar y riquezas terrenales. Tierras, campos, terrenos, animales, pero nosotros no. Toda la riqueza nuestra, incluso Cristo dijo, no hagáis tesoro aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, más haz tesoro ¿dónde? En el reino de los cielos, ahí arriba, donde la polilla no puede entrar, donde los ladrones no pueden robar, ni minar, ni hurtar. Es decir, cuando Cristo le dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar, y estaba ganando almas, compartiendo la palabra en la sinagoga, eso significa que las almas es el dinero que Dios tiene en el cielo. Por lo tanto, cuando yo gano un alma, cuando yo puedo ser usado por Dios por misericordia para traer a alguien a los pies de Cristo, la Biblia dice que en el cielo los ángeles se alegran. Recuerde la historia del hijo pródigo, recuerde la historia de la dracma perdida, recuerde la historia de la oveja perdida, cuando dice, y ellos se gozan. En el cielo, los ángeles, las arpas del cielo tocan, los instrumentos empiezan a sonar porque hay fiesta, porque uno se ha convertido a Cristo, uno ha llegado a los pies del Señor. Por lo tanto, dice la Escritura que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Lo que yo tengo que hacer no es pedir, Señor, dame más fe, Señor, dame más poder, Señor, dame más unción, Señor, dame más espíritu. Tú ya lo tienes todo eso. Y por no saber lo que tenemos, seguimos pidiendo lo que ya tenemos. Lo que nosotros debemos saber es cómo poder, ¿cierto?, tomar esas bendiciones que Dios ya nos ha dado. Dice el texto que Él nos bendijo, no te bendecirá, Él te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, ese lugar celestial donde Dios te puso en ese lugar, no por mérito tuyo. Y ante eso yo le llamo la posesión. Dios nos ha dado una posesión. ¿Cuál es la posesión que Él nos ha dado? Dice la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, nosotros tenemos una posesión. ¿Cuál es la posesión? Un lugar en los lugares celestiales. Dice Efesios 1:20 lo siguiente, en el mismo Efesios, pero en el 1:20. Dice, cuál operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Vemos una vez más, cierto, que aquí tenemos la posición en donde Dios nos ha puesto. En lugares celestiales, con Cristo, juntamente estamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos, hermanos, como dice Apocalipsis 1, verso 6, somos reyes y somos sacerdotes para nuestro Dios. Por lo tanto, como reyes nosotros también debemos gobernar, y como sacerdotes debemos ministrar bien nuestro templo. Por lo tanto, nosotros, usted y yo, como hijos del Señor, tenemos una posición en Cristo Jesús. Somos reyes y somos sacerdotes. Pero muchas veces nosotros seguimos orando, Señor, ten misericordia de este gusano que se arrastra por la tierra, esta oveja perdida. Y a veces oramos nosotros así, porque somos carnales y pecadores. Pero Cristo no vino a morir por un gusano, ni por una oveja, ni por una llaga podrida. Él vino a dar su vida por los hijos de Dios. Dice la Biblia que aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, cierto, son herederos y coherederos con Cristo. Estos hijos de Dios son embajadores enviados por Dios y tienen el ministerio de la reconciliación. Estos hijos de Dios son reyes, son sacerdotes, son profetas para Dios. Es decir, Cristo vino a morir, Cristo vino a cumplir la obra y la voluntad del Padre, no por un gusano que se arrastra en la tierra, sino por un hijo del reino. Es decir, yo estoy en este momento ministrándole a usted como hijo del reino, no como una oveja perdida. Si nosotros seguimos mirando a la iglesia como un montón de ovejas que no saben qué hacer, ni qué decir, ni dónde comer, ni dónde tomar agua, estamos perdidos, hermano.
La iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo resucitado, Él es la cabeza y nosotros, dice Efesios 4:11, como pastor, evangelista, apóstol, maestro, estamos para edificar a los santos, para que ellos conozcan, sepan, aprendan el llamado que Dios les ha dado. Por lo tanto, nosotros debemos a ellos ministrarlos como herederos del reino, como santos en Cristo. La Biblia dice para la edificación de los santos, no de las ovejas perdidas, ni de las cabras que andan dando vuelta, sino de los hijos del reino. Si usted quiere seguir siendo una oveja que no sabe para dónde va y que darle comida y darle pasto, ese es su problema. Pero yo en la iglesia trabajo y ministro con hermanos competentes a un nuevo pacto. Hermanos que son no ovejas, sino son ellos herederos del reino. Son hermanos amados sacerdotes, son reyes. Tenemos la bendición de poder enseñarle a ellos a gobernar en el mundo espiritual y a gobernar su vida, su hogar, su familia. No simples ovejas. Ya pasó ese tiempo que teníamos todos los hermanos sentados en la iglesia sin hacer nada como ovejas. Hoy día nosotros debemos entender y abrir nuestros ojos del entendimiento para saber para qué Dios nos ha llamado. La Biblia tiene 4 pilares fundamentales en el Nuevo Testamento. 1, que es la gracia de Dios. 2, que es el reino de los cielos. 3, que es el nuevo nacimiento. Y 4, que es ministro del nuevo pacto. Esas 4 gracias, esas 4 realidades tienen que ser vida en su vida. Usted como ministro competente en un nuevo pacto, no de la ley, no de Moisés, no con los corderos, no con el talí, ni con el shofar, ni con todo lo que ellos hacen, ni sus rituales, sino en Cristo, con un sacerdocio de Melquisedec, no arónico, pegado a las tradiciones, sino un sacerdocio eterno. Cuando nosotros hacemos la separación y la división de una cosa, de un pacto y del nuevo pacto, debemos entender entonces que nosotros ya no somos ovejas, ni siquiera somos siervos, sino que la Biblia dice, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y usted y yo sí sabemos lo que hace nuestro Señor, porque estamos alineados con Él. Por lo tanto, somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Somos un linaje, un pueblo santo. Aparte de eso, somos nosotros hombres que trabajamos, ¿cierto?, laburando en la palabra de Dios. Y la Escritura dice que somos embajadores y que tenemos como vocación y llamado la reconciliación. Yo no creo que una oveja haga eso. Por lo tanto, debemos entender lo que la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento. Y la Escritura dice que los lugares celestiales, en el Efesios 1:20, dice que el poder que resucitó a Cristo de los muertos lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Lugar celestial no es un lugar más allá, sino es un ámbito espiritual en donde Dios lo pone para que reine y gobierne dentro de la esfera de sus vecinos, de su trabajo, de su casa, donde usted esté. Tiene que usted ser mayordomo, usted tiene que ser soberano, un hombre y una mujer de Dios que pueda impartir la palabra, pueda bendecir a otros. La Escritura dice, en el mismo Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nosotros como hijos del Señor, no como ovejas, sino como hijos del reino, como herederos, como sacerdotes y como reyes, fuimos sentados. No que vas a ser sentado, tú ya estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Es un ámbito espiritual, no es un más allá, no tienes que morirte para estar. El reino ya está en ti, tú eres el templo. Tú eres ese ámbito espiritual que está dentro de ti, donde el Espíritu de Dios mora dentro de tu vida. Tú no tienes que ir a la iglesia para que la presencia te caiga. Tú vas a la iglesia, dice la Escritura, cuando se reúnen entre vosotros, ¿hay salmos? ¿Llevan ustedes oración? ¿Llevan ustedes profecía? No ir a la iglesia a buscar eso. Yo tengo que llevarlo. Yo llevo mi adoración, yo llevo mi profecía, yo llevo mi salmo, mi palabra. Yo voy a adorar al Señor. Ya pasó el tiempo que vamos a la iglesia como un refugio a buscar, a buscar, a buscar. Es tiempo que nosotros como ministros entreguemos y demos a Dios una alabanza, una adoración, un quebrantamiento, un toque de Dios. Eso dice la Escritura. Y aparte de eso, la Biblia dice, cuando os reuní entre vosotros, ¿hay salmos? ¿Hay himnos? ¿Y cánticos espirituales?
Es decir, usted lleva su salmo, usted lleva su himno y usted adora al Señor. La Escritura dice que cuando usted ora, ora con el entendimiento, y cuando canta, canta con el entendimiento. Eso significa que usted va al templo con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, y todos concentrados alabando al Señor. Miren lo que dice Efesios, capítulo 3, verso 10. Dice: opera que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. Volvemos a escuchar la palabra lugares celestiales. Los lugares celestiales son un ámbito de gobierno donde los hijos nacidos de nuevo viven y están, gobiernan y reinan. Es ahí donde nosotros estamos en la iglesia de Cristo, parados juntamente y sentados juntamente con Cristo, reinando, gobernando, ayudando a hacer la obra como ministros competentes. No como ovejas que van a sentarse a escuchar un sermón a la iglesia y llevan 40 años haciendo lo mismo. Nosotros debemos ser la sal y la luz, alumbrar y sazonar, ponerle sentido a la vida de los hermanos. Así que yo te invito, hermano amado, si realmente tú todavía estás perdido como Adán en el día de la madre, es tiempo que entiendas que tú tienes una posición donde Dios te puso, tienes una posesión que es la herencia que Dios te ha dado, y aparte de eso tienes un propósito, y ese propósito es sentarte juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese propósito es que tú seas rey y sacerdote para Dios. Ese propósito, como dice Efesios 3:10, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer desde la iglesia. Si tú eres la iglesia, tú eres la respuesta para el mundo. Léelo. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer desde la iglesia hacia los lugares celestiales, las potestades, los enemigos, el gobierno, los espíritus. Es decir, tú eres la respuesta de alguien. Tú, hermano amado, eres la respuesta de alguien. ¿A quién le estás solucionando un problema ahora? ¿O eres tú un problema para tu iglesia? ¿Estás ayudando a reconciliar como ministros, como embajadores de Dios? ¿O tú eres el que lleva el conflicto? ¿O tú eres el que lleva el problema? Es decir, ¿estamos leyendo bien la Biblia o la estamos leyendo al revés? ¿Tu vida tiene sentido, tiene lógica? ¿O todavía andas perdido como poroto en paila marina? Es necesario, hermano, que entendamos que las 3 P de los lugares celestiales, posesión, posición y propósito, se cumplan en tu vida. Espero que este material te sirva, te ayude, te guíe, te estremezca el piso, para que tú en las oraciones que hagas ya no te arrastres como un gusano, como un estropajo, sino ora desde la posición en donde Dios te puso, en lugares celestiales, reprendiendo con autoridad como rey sacerdote, intercediendo por los hermanos, por el pueblo, y poder, cierto, de esa forma entender y cambiar tu mentalidad. Romanos 12, versos 1 y 2, dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dice que tú tienes que sentir algo, no, dice conocer. Renovar para conocer la voluntad de Dios. Si tú no conoces la voluntad de Dios, si te has pasado toda la vida en la iglesia yendo a sentir y nunca a conocer, estamos mal. Porque si tú buscas la palabra conocer en el Nuevo Testamento, conocer, saber, guiar, escudriñar, la Biblia está llena. Pero cuando buscas la palabra sentir, lo único que te dice, que son como 3 o 4 referencias bíblicas que te dicen sean todos del mismo sentir. En ninguna parte en el Nuevo Testamento vas a encontrar, vayan a la iglesia para que sientan la presencia de Dios, vayan a la iglesia para que sientan a Dios. No, hermano. Eso no existe en el Nuevo Testamento, porque la presencia de Dios ya vive en nosotros. Somos el templo, somos la casa de Dios, somos el domicilio de Dios. Como rey sacerdote y profeta que tú eres en la mano de Cristo, lee Apocalipsis 1:6. Dice que Él nos hizo, no por tus méritos, sino que Él nos hizo. Por lo tanto, es tiempo que tú te pares en la posición que Dios te puso, en la posesión que Dios te dio y en el propósito eterno que hay en tu vida. Por eso Dios te llamó. Espero que este material te sirva, que pueda confrontar tu espíritu, tu mente, y de esa forma puedas armar un sermón y te des cuenta que todavía hay muchos hermanos perdiendo el tiempo en la iglesia,
sin avance, sin crecimiento, sin desarrollo. Desde acá, yo te saludo y te bendigo, el pastor Manuel Saavedra, y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.